Buenos días, hermanos, un saludo, todas las familias, cada una de las filiales y por supuesto todos aquellos que están conectados donde quiera que estén para recibir esta palabra del Señor. Es la voluntad de Dios que establezcamos en nuestras casas la iglesia. La iglesia no es solo el templo, lo que hacemos en nuestras casas y hemos tenido que aprender en este tiempo de hacerlo. Ya estamos muy prontos para regresar a nuestra presencialidad. Estaremos muy prontos de comenzar, reactivar con paciencia, iremos poco a poco. Les recuerdo, hermanos, que la reapertura será gradual, será despaciosa, así que, hermanos, por favor, las indicaciones que estaremos dando en los próximos días de cómo los registros y cómo regresar, entonces con toda la paciencia. Mientras tanto, permanecemos acercándonos a la Escritura. En la semana anterior vimos a Jesús a través de los ojos de Mateo, ese cobrador de impuestos que fue llamado por el Señor, que conoció a Jesús, que le siguió y que ahora escribe un evangelio para recordarnos la profecía de Isaías y decirnos que el sanador prometido es el sanador que cumplió, que llevó nuestras enfermedades, que sanó a las personas, a todos los que estaban enfermos y que podemos confiar en Él por siempre. La Biblia dice que en los tiempos finales, en estos tiempos finales habrá muchas enfermedades, muchas pestilencias, así que conocer a Jesús sanador en estos días será muy importante. Seguramente habrá un momento donde la medicina o las UCI no podrán atendernos, pero quiero decirle que Jesús es tu sanador si aprendes a confiar en Él, si desarrollas tu fe y si aprendes a mirarle como Mateo le ha mirado. Esta mañana, continuando con esa mirada, quiero que miremos a través del Evangelio de San Mateo, miremos que Jesús quiere liberarte de los demonios. Ese es el tema que quiero esta mañana presentarles. Jesús quiere liberarte de los demonios. Atento a esta parte, tome las notas que sean necesarias y entonces vamos a ir con el Evangelio. El Evangelio. Vamos allí nuevamente a Mateo. Uno de los principales, escuche esto, uno de los principales impedimentos para que las personas puedan acercarse a Dios, puedan conocer de Dios, puedan tomar una decisión y recibir su amor, se trata precisamente de que los demonios que han entrado en acción se paran, actúan en las personas y no les permiten, no les dejan en libertad, no les dejan tomar decisiones sabias, sino que rechazan o alejan a las personas de Dios. ¿Cuántas personas han fallecido estando separadas de Dios por la acción de los demonios? Así que esta mañana quiero que sepas y quiero presentar a través de Mateo que Jesús quiere liberarte de los demonios. Jesús quiere liberarte de los demonios. Bien, Mateo capítulo 8, del verso 28 en adelante, presenta una historia a los cuales llama los endemoniados gadarenos, allí en el verso 28. Ahora permítame presentarles este primer punto. Los demonios siempre intentarán separarte. Los demonios intentarán separarte. Mire lo que dice el verso 28. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los gadarenos, vinieron al encuentro de Jesús o a su encuentro. Dice que dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Escuche eso, nadie podía pasar por aquel camino. Son dos hombres que están vivos, pero viviendo entre los muertos. Qué interesante eso. De los sepulcros. Había sido tanta la acción maligna sobre ellos que había producido que estos hombres no pudieran. ¿De quién los había separado? Dijimos que los demonios separan. El demonio separa. Los había separado de su comunidad.
los había separado de sus familias, los había separado de su dignidad, porque ahora vivían de una manera muy extraña como animales. Los había separado de su rol, de sus funciones, de su mentalidad, de su raciocinio. Satanás había separado a los demonios, habían separado a estas dos personas de sus seres queridos, de su función, de su identidad, pero sobre todo, estos demonios habían separado a estos hombres de una relación con Dios. Y eso es lo peor. Los habían separado de Dios. De hecho, el texto de Mateo 8, verso 16, que ya nos había hablado la semana pasada acerca de los demonios, pues eran traídos, porque normalmente una persona que está poseída, que está influenciada por los demonios por sí misma, no viene al Señor, hay que traerla. Así que es importante entender que los demonios quieren separarte de lo valioso que Dios te ha dado. El demonio quiere dañar tu hogar, quiere separarte de tus hijos, quiere separarte de tus funciones, quiere separarte de tu vida financiera, pero sobre todo busca separar tu corazón de Dios, busca separar tu eternidad de Dios, quiere condenarte por la eternidad, porque siempre se ha constituido enemigo de Dios. Y la creación, el ser humano, tenemos la imagen de Dios, y el demonio quiere dañar esa imagen en el ser humano, y siempre ha intentado y ha logrado y sigue logrando que muchas personas estén en esta condición. Pero bienaventurados nosotros quienes hemos recibido al Señor, porque el Hijo de Dios apareció para deshacer las obras del diablo. Mientras que Satanás quiere alejarte, separarte de Dios, de manera contraria, el Salvador, el libertador Jesús quiere unirte. Jesús quiere unirte a Dios. Jesús quiere unirte a tu familia. Jesús quiere unirte y recuperarte o restaurarte de la condición que has perdido. En segundo lugar, Mateo nos muestra que Jesús no se niega a liberarte. Jesús no se niega a liberarte. Tanto el verso 16, que dice que sanó con la palabra a todos los que estaban endemoniados, y también leemos en el verso 32 de este pasaje de Mateo 8. Dice Mateo 8:32, Él les dijo, id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Ahora, esta orden de ir significa que salieron de estos dos hombres. Eran muchos demonios, salieron de estos dos hombres, y entonces allí estaban unos cerdos cerca que fueron poseídos por estos demonios. Jesús mostró su poder y su maravillosa gracia liberando a aquellos hombres. Y Jesús en esta mañana quiere liberarte de toda influencia maligna, y todo lo que has perdido puedes llegar a restaurarlo a través de la obra de Jesús. Notemos que en ese verso 16, cuando habla de otros endemoniados liberados, dice que cuando llegó la noche, el verso 16 del capítulo 8, trajeron a él muchos endemoniados. Esta palabra trajeron a él significa que normalmente una persona que tiene influencias, que está en alguna área de su vida dominada, que tiene alguna atadura demoníaca, no viene por sí mismo. Aquellos hombres endemoniados lo que menos querían era acercarse a un lugar sagrado. Seguramente habían intentado muchas cosas, pero no había sido posible, porque una persona que está en esa condición, lo que es sagrado, los templos, otros lugares, repelen. Ahora, el texto dice que al pasar la otra orilla se acercaron estos hombres a Jesús, pero quiero explicarle una cosa. Cuando dice que se acercaron a Jesús, si leemos completo el pasaje, vemos que estos dos hombres no se acercaron para pedir la libertad, sino que se acercaron para causarle un pleito a Jesús,
para causarle una discordia. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué vienes a atormentarnos? ¿Por qué? Y entonces no están solicitando libertad, están causando un conflicto. Porque para cualquier persona que tenga problemas espirituales, la presencia del templo, la presencia del Señor le incomoda, le fastidia. Y por eso llegaron allí a querer causarle pleito al Señor. En la casa de Pedro, cuando Jesús sanó a su suegra, llegaron a él gente y trajeron personas poseídas por demonios, pero allí el Señor los liberó, porque el Señor no se niega a liberarte. El diablo te separa de Dios, pero Jesús te une al Señor. Recuerde que Él dijo que es el camino al Padre y Él quiere unirte, Él quiere liberarte en esta mañana, Él quiere hacerte recuperar tu dignidad y acercarte al Señor. Es importante eso. En esa región de Gadara habían muchas personas con problemas demoníacos, con problemas malignos, y allí estaba el Señor. La presencia de Jesús en aquel lugar nos muestra que Él está buscando a personas necesitadas. Sus palabras, sus acciones es porque Él quiere. Ahora, los demonios, esto es importante de verlo en el texto bíblico. Los demonios quieren controlar, ciertos lugares. La presencia de los demonios en aquellos dos hombres, dice el verso 28, que nadie se atrevía a pasar por aquel camino. Bueno, por miedo a ser agredidos y demás, pero espiritualmente significa que el demonio quiere apoderarse de ciertos lugares. Hay ciertas casas donde los pleitos, donde las riñas, donde las situaciones son tan fuertes que el demonio llega a controlar ciertos hogares y provoca a las gentes. Cuando hay esas revueltas en las calles y salen las personas que a protestar, pero de pronto entran en acción los demonios y entonces la gente, los muchachos y pierde el control y no respeta la vida y dañan las cosas, y es gente, y las vemos por las noticias haciendo tanto daño, y nos preguntamos por qué suceden esas cosas, porque allí está la acción maligna, la acción demoníaca para hacer daño, para quitar la vida. Se sale a protestar por la muerte de una persona, pero las protestas llegan a dar muerte a otras 20. Eso no es. Y Él nos está diciendo, Mateo 8, 28, que la gente no se atrevía a pasar porque había un dominio demoníaco en aquel lugar. Cuando Jesús llega y allí tiene la presencia de aquellos hombres. Seguramente hay lugares de nuestra ciudad, seguramente hay hogares de nuestra ciudad, seguramente hay ciertos sitios donde los demonios. Ahora, escuche esto, donde hay más actividad de pecado, hay más control demoníaco. Quiero repetirlo, donde hay más actividad de pecado, hay más control demoníaco. Porque esa es la plataforma que busca el demonio, lo malo, lo maligno, lo perverso, se asocia con eso, busca ese ambiente. La presencia de Jesús incomoda a estos demonios y entonces allí están haciendo pleito. Pero importante que sepamos que aquellos demonios reconocieron la autoridad de Jesús, pidieron permiso, están diciendo que deben irse, reconocieron, porque para eso apareció el Hijo de Dios. Si la presencia del Señor se acerca a tu vida y si tú eres ayudado para ser acercado a Jesús porque tienes problemas espirituales, la presencia del Señor comenzará a traer libertad, bendición sobre tu vida. Y Él quiere hacerlo en esta mañana, Él quiere liberarte. Ahora, cuando eres liberado de los demonios, estás listo para tomar una decisión personal. Escucha, el Señor te libera, no para obligar que tienes que seguirlo. El Señor te libera para que de manera consciente, voluntaria, no esclavizada, debas tomar una decisión por el Señor. Cuando tú recibes liberación, tú debes decidir si vuelves a ser poseído o si decides seguir al Señor.
Eso es importante que lo sepamos. El Señor te libera para que puedas voluntariamente tomar una decisión. Pero escucha esto, que dice el verso 34, que es el número 3 de este sermón. Siempre habrá gente que prefiera lo maligno y rechace a Jesús. Quiero repetirlo. Siempre habrá gente que prefiera, que abrace lo malo, que aplauda las muertes, que aplauda lo malo y rechace las cosas buenas, rechace a Jesús. Escuche lo que dice Mateo 8:34. En su Biblia, en mi Biblia dice, y toda la ciudad, escuche, y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Quizás alguno estaba pensando que dijera que los liberara también a ellos. No. De manera triste dice, la gente cuando supo que había perdido unos cerdos y que habían sido 2 hombres liberados, la mayoría se salieron de sus casas, encontraron a Jesús y lo presionaron o le rogaron, no te queremos aquí. Desafortunadamente tenemos que decir que siempre habrá gente que prefiere lo maligno y rechace a Jesús, como dice en este texto. Dice en este texto. El verso siguiente dice que entonces Jesús, entrando en la barca, se fue de aquel lugar. Pero esa es una realidad que estuvo en los tiempos de Jesús y que sigue estando en todos los tiempos. Yo espero que esta mañana, de manera muy sabia, su casa se distinga por ser una casa que abrace las cosas del Señor y que rechace al maligno. De hecho, la Biblia dice, resistid al diablo y de vosotros huirá. Si usted necesita liberación, espero que se acerque al Señor y no rechace al Señor. Ningún ser humano, entienda bien esto, ningún ser humano posee la capacidad en su propia para derrotar a los demonios. Ningún ser humano posee la capacidad para derrotar a los demonios. ¿Sí? Por eso el Señor Jesús viene a ofrecerte ayuda para que en su nombre puedas hacerlo. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. A medida que va aumentando en esta tierra la maldad, a medida que va habiendo más corrupción, entonces aumenta también la actividad maligna. Pero hoy encontramos el poder del Señor, hallamos en el Señor libertad. Y Él quiere sacarnos y quiere sacarte y quiere traer a tu casa libertad. Pero necesitas tomar una decisión. Si tú, escucha bien, ya estás en los caminos del Señor, ya fuiste sellado, ya fuiste liberado por el Señor Jesús, ahora tienes que tomar una decisión a medida que la maldad vaya a seguir aumentando. ¿Cuál es esa decisión? Permanecer fiel al Señor. Permanecer fiel al Señor. Desafortunadamente, textos de la Escritura nos dicen que en los últimos días gentes, escuchen, apostatarán de su fe escuchando a doctrina de demonios. ¿Qué nos está diciendo la Escritura? Que habrá gente cristiana que se olvidará de su fidelidad a Dios y volverá a ponerle atención a lo maligno. Por eso estamos hablando a la iglesia y a los demás de la importancia de conocer a Jesús como el que quiere liberarnos de los demonios. Los demonios siguen su acción perversa, separando a la gente de Dios, de su dignidad, de sus familiares. Pero Jesús ha venido para liberarte, para darte esperanza y sobre todo para unirte al Señor. Si hoy reconoces que hay algo en tu vida que te está alejando de Dios, necesitas ser liberado. Pon tu vida delante del Señor, porque vamos a dirigir esta oración esta mañana para producir y para proclamar libertad para tu vida. Si tus finanzas
si tu matrimonio está siendo separado por la acción maligna, si tu dignidad, Dios quiere obrar en esta mañana. Oremos. Señor, gracias por revelarte esta mañana a través del Evangelio de Mateo hacia nosotros como el libertador. La Biblia reconoce que en todos los tiempos hay actividad maligna y nosotros hoy nos volvemos a ti, Señor. Sabemos que por nosotros mismos no hay nada que podamos hacer, mas en tu nombre, Señor, como dice la Escritura, echaremos fuera demonios, Señor. Y también la Escritura dice que la iglesia ha recibido autoridad para repeler y las fuerzas del maligno no prevalecerán contra la iglesia. Esta mañana, en el nombre de Jesús, vamos a declarar y declaramos libertad sobre familiares que han estado atormentados por espíritus demoníacos, espíritus malignos que han quitado la paz, que están dañando hogares, espíritus malignos que están controlando la mente, el corazón de jóvenes para salir a hacer daños, espíritus malos que han estado trayendo violencia, muerte a nuestro país. En el nombre de Jesús, unimos nuestras oraciones y reprendemos al maligno para que no esté en nuestro país. Espíritus de maldad que han estado trayendo corrupción y haciendo que nuestros gobernantes se conviertan en los más grandes ladrones. En el nombre de Jesús oramos porque haya libertad en las vidas, en las casas, en nuestra tierra, en el nombre de Jesús. Oramos para que el Señor Jesús nos acerque a las cosas que el diablo nos estuvo alejando este tiempo y ahora podamos caminar. Oramos que las gentes tengan libertad, familiares, amigos, vecinos, para tomar una decisión sabia por el Señor Jesús. En el nombre de Jesús, colocamos delante de ti, Señor, nuestras vidas y oramos por las casas para que haya libertad en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si usted esta mañana fue bendecido, pero estas palabras le han traído preguntas, quiere saber más del Señor, necesita una consejería, necesita ser atendido, póngase en contacto con nosotros. Queremos ayudarle. Jesús no se negó a ayudar a estos hombres y como iglesia no nos vamos a negar a ayudarle a usted por un joven, por un familiar, por alguien que necesita liberación. El Señor lo bendiga. Y usted, hermano que ha sido libre, manténgase fiel al Señor y cuidado con atender a falsedades y cosas del demonio. Dios lo bendiga.
Gracias por ver nuestra transmisión. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales para más información.